Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Estamos comenzando con un nuevo bloque, el cual es el tercero y recibe por nombre edificación. Cuando hablamos de edificación, cuando decimos que Dios quiere edificar tu vida, nos estamos refiriendo a que Dios quiere construir tu vida, quiere construirte en algo mucho mejor. Así que como lo mencioné, en estos meses nos estaremos enfocando en el tema de la edificación. Tocaremos distintos puntos, así que espero que nos acompañes en cada uno de estos videos. Vamos a comenzar con el primer tema de este bloque, el cual es la esclavitud y la edificación. Para hablar sobre la edificación es importante que hablemos antes sobre la esclavitud. Pero ¿por qué la esclavitud? En algún punto de nuestras vidas tomamos ciertas decisiones las cuales nos llevan a ser esclavos de algo. Decisiones que empiezan por un deseo, después pasan por probar y experimentar, y después de esto, a ser esclavos de algo. Podemos ser esclavos a distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, a ciertos pensamientos, al temor, a la falta de perdón, a la lujuria, al rencor, al egoísmo, a la envidia. Realmente hoy en día podemos ser esclavizados por distintas cosas. Pero Dios no quiere esto para tu vida. Dios no quiere que vivas esclavizado. Dios quiere que tú seas edificado por Él. Pero entonces, ¿cómo empieza el proceso de edificación? Como lo dije, es importante que antes hablemos de la esclavización, porque necesitamos ser libres para ser edificados por Dios. Dios quiere construir tu vida. ¿Cómo soy libre? Uno de los pasos muy importantes es reconocer que estamos en esclavitud. Pero ¿por qué lo menciono? Sucede algo muy curioso dentro de esto, porque cuando hablamos sobre esclavitud, comúnmente pensamos en sufrimiento. Pero no siempre sucede esto, sino que podemos ser esclavos y estar conformados a lo que estamos siendo atados, cuando no tiene que ser así. Vivimos cegados pensando que la forma en que vivimos, que la forma en que actuamos, que la forma en que pensamos está bien y es normal. Vivimos en ese placer de conformismo, cuando no tiene que ser así. Sea aquella persona que busca ser libre, no te conformes con las cadenas que estás siendo atado. Como lo dije, algunas veces estamos cegados pensando que es normal, pero realmente no lo es. Y entonces, si estoy cegado, ¿cómo voy a reconocer que estoy siendo esclavizado? Aquí es donde tenemos que pedir revelación a Dios. Que Dios nos revele a qué estamos siendo atados. Que nos muestre para que podamos pedir a Él liberación. Porque Dios no te ha llamado a esclavitud. Dios te ha llamado a ser libre. Gálatas 5:13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios te ha llamado a libertad, no a esclavitud. Así que si no sabes a qué estás esclavizado, pide a Dios que te muestre, que Dios te revele para poder pedirle a Él. Y es aquí donde entra también otro punto muy importante para ser libres. Pide ayuda a Dios. Imagínate estar atado, teniendo cadenas en los brazos y en los pies. Lo único que deseas es ser libre e intentas por tu propia cuenta quitarte aquellas cadenas, pero es en vano. Sucede esto en la vida real. Cuando notamos que estamos esclavizados, queremos salir de eso con nuestras propias fuerzas, intentando dejar lo que nos ata. Pero es en vano, porque para esto necesitamos una fuerza mucho mayor que la de nosotros. Esa fuerza es la de Dios. Hace unos días subimos un extra donde hablábamos sobre la fuerza espiritual. Y tocábamos un versículo donde decía que Dios da fuerza a su pueblo. Esa fuerza solamente proviene de Dios. Su poder lo llena todo, su poder derriba muros, su poder rompe cadenas.
y entonces por medio de su poder nosotros podemos ser libres. Así que tenemos que pedir ayuda a Dios, pedirle de esa fuerza, que Él nos guíe, que siempre, siempre, siempre vayamos de su mano, que seamos fortalecidos en Él y que nos dé de esa fuerza para poder ser libres. Y si hablamos sobre liberación, hay un ejemplo bastante claro en la Biblia, el cual es sobre el pueblo de Israel. Éxodo 2, del 23 al 25 nos dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Es el momento en que pidas a Dios ser liberado. Tu clamor subirá ante Él, porque toda oración es escuchada por Él. Tu oración no será vacía, sino que Dios oirá tu clamor. Y en esto debes de persistir y nunca desistir. Dios no te desamparará. Dios te ayudará y te quitará cada cadena que te está atando, porque quizá no solamente sea una, sino que sean varias. Dios no olvidó al pueblo de Israel, sino que oyó su clamor subió hasta su santo trono y se acordó de ellos. ¿Qué te hace pensar que Dios no te librará? ¿Qué te hace pensar que Él no te ayudará a quitarte las cadenas que te están atando? Porque sí, algunas veces es sufrimiento y otras veces es conformismo. Pero busca ser libre. De todas maneras, busca ser libre, busca la libertad que Dios te ha dado. Dios liberó al pueblo de Israel y Él puede también liberarte a ti. Solamente confía en Él. ¿Y qué pasa después de ser liberados? ¿Qué pasa cuando Dios no nos abandona, sino que con su amor se acuerda de nosotros y nos libera? Sucede el proceso de edificación, y es aquí cuando Dios empieza a construirte. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en tu vida. Dios es un Dios fiel, el cual cumple lo que promete. A pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siempre fiel. Dios sigue siempre firme ante sus promesas. Así que si Dios lo dijo es porque Él lo hará. Solamente tenemos que confiar en Él. Y dentro de esto tenemos que tomar dos cosas muy importantes, el cual es la paciencia. La paciencia es algo que ya hemos tratado en el proyecto anterior, pero sigue siendo igual de importante en todo momento. Paciencia porque cuando vivimos en sufrimiento dentro de la esclavitud, claramente no es algo bonito, no es algo donde tengas paz, sino que cuanto más te abrumas porque quieres esa libertad. Pero tienes que tener paciencia y recordar en aquellos momentos de que tu esperanza está en Dios. Hemos escuchado esperanza, pero ¿la hemos entendido a profundidad? En medio de aquella abrumación, en medio de aquella aflicción, de aquella tristeza, de aquel desánimo, solamente pensar que estamos rodeados de cadenas y que necesitamos aquella libertad. Y es aquí donde entra la esperanza, el recordar que Dios en algún momento te va a quitar cada cadena y te va a hacer libre. Y es por eso que te digo que tu esperanza está en Dios. Solamente tienes que tener paciencia y que tú persistas, que cuando le hayas pedido a Dios que te libere, que lo hagas una y otra vez y no te canses de pedirle. Y también recuerda que todo tiene su tiempo. Se trata del tiempo de Dios, no del tiempo de nosotros. A pesar de que la aflicción esté en el oído, como lo dije, recordar que tenemos una esperanza. La esperanza está en Dios. Así que te invito a que no vivas esclavizado,
sino que le pidas a Dios que te libere, así como el pueblo de Israel una vez le pidió. Y su clamor subió al cielo, así tu clamor será escuchado. Porque después de esto empieza la edificación. De esclavitud a edificación. Cuando Dios quiere construir tu vida, cuando Dios quiere construirte en algo mucho mejor de lo que hoy en día eres.